Bueno, además ha desarrollado, además de toda esta actividad más como socióloga académica, podemos decir, ha desarrollado una actividad muy importante relacionada con políticas públicas de igualdad. Y de hecho, pues ha sido la primera directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia. Ha sido también directora general para la igualdad en el empleo del Gobierno de España. Y de hecho, pues antes en el café nos ha contado que el primer distintivo de igualdad que se creó en España es obra suya, fue ella la que lo impulsó. Y también ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Sus premios y reconocimientos no los voy a enumerar porque quiero que hable ella en vez de hablar yo, y si no nos podríamos estar aquí toda la mañana, y sin más la voy a dejar. De lo que nos va a hablar hoy es de los sesgos de género en ciencia, y más en particular todos aquellos que están relacionados con este mundo de la inteligencia artificial. Así que nada, Capitolina, cuando quieras. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias, perdonad, pero me he debido de mover muy fuerte la mano y mi reloj se ha creído que me he caído. Y estaba sonando como una emergencia, así que se ve que lo de la tecnología hoy está aquí para animarnos. Yo estaba toda contenta de que la tecnología le fallara a Silvia, porque me suele fallar a mí. Digo, pues qué bien, no soy única. Bueno, estas cosas que ha contado Silvia, ya imagináis, como he empezado diciendo que estoy jubilada, pues claro, te da tiempo a hacer muchas cosas. Y bueno, nada, y os digo, os puedo decir que al menos desde mi perspectiva, estar jubilada es un lujo. De hecho, me prejubilé porque pensaba ya que era un lujo. Entonces, porque ahora puedo dedicarme solo a lo que quiero, como por ejemplo contaros estas cosas y prepararlas. Así que bueno, vamos a hablar de sesgos de género en la ciencia, y Silvia, que era lo que yo había acordado inicialmente con Silvia, pero Silvia me dijo, ¿y puedes hacer énfasis especial en la inteligencia artificial, en los big data, etcétera? Porque es en lo que estamos trabajando más, vamos, es sobre lo que no hemos hablado todavía. Entonces, voy a tener como dos partes, espero no liarme mucho para que me dé tiempo a acabarlo todo. La primera parte hablaremos de sesgos en general, en la ciencia, sesgos en la ciencia, pero en toda la ciencia, y luego voy a centrarme un poquito en los Big Data, que como presentación es la primera vez que lo hago. Lo otro ya tengo un poco de familiaridad. Vamos a ver qué conseguimos. Mira, vamos a empezar por algo que a lo mejor os resulta un poco sorprendente. Aquí tenemos a esta señora, Anaïs Nin, que seguramente alguna persona la habéis leído, que es una literata francesa. Así que escribe puramente literatura, nada que ver con lo que se hace en esta casa. Y entonces ella dice, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Eso lo dejamos ahí. Y luego, al lado suyo, vamos a ver a Hans von Förster, que es físico de origen, como buena parte de la gente que hay por aquí puede ser físico de origen, pero sobre todo trabajó en cibernética, sobre todo cibernética de segundo orden. Para mí ha sido muy revelador, hasta donde lo comprendo, este libro suyo, Understanding of Understanding, y tiene una frase que para mí es extraordinariamente reveladora, y es, no vemos lo que no vemos. Y él le llama el punto ciego del conocimiento y el punto ciego de la fisiología. Lo del punto ciego en los coches lo tenemos claro, y es evidente que no vemos lo que no vemos. Si hay algo ahí que por el punto ciego no lo ves, tú no sabes lo que es. Y la mayor parte de la actividad científica es descubrir lo que otra gente por delante de nosotros no había visto, pero estaba allí y tú lo ves. Si tienes la suerte de tener ese momento eureka de ver algo que nadie había visto. Pero mientras no lo vemos, no sabemos lo que hay y no somos conscientes de que eso está ahí. Entonces, los sesgos tienen este carácter, que las personas somos sesgadas sin remedio, y es por donde voy a empezar. Las personas somos sesgadas y no podemos dejar de serlo, que esto es lo más grave, y sin embargo creemos que no lo somos. Es muy raro que te encuentres a alguien que te diga que sí, efectivamente, tiene rasgos racistas, rarísimo. Es que a mí los gitanos no me gustan mucho, o que tiene rasgos sexistas. Es que las mujeres en el laboratorio, es muy difícil que te lo digan, pero si te dejan que les observes, yo soy socióloga, mi trabajo es observar la sociedad. Cuando observo gente,
Cuando me dejan observarles, claro que salen cosas que nadie cree de sí misma o de sí mismo. Entonces, es importante, aquí tenemos estas dos afirmaciones, vamos a dejarlas ahí y las he querido poner un poquito, a ver, a mí me gusta un poquito, si puedo desconcertar un poquito. Sois gente de ciencia, por lo tanto, dais por hecho que lo que veis y describís es lo que hay. Y no, normalmente, casi nadie que trabaje en lo que trabajáis vosotros puede aceptar que entre lo que observa y lo que dice que lo que observa, eso ha pasado por su cabeza. Y que su cabeza y su manera de comprender han interferido, de alguna manera han sacado las conclusiones que sea. Entonces, está la realidad que observas, está la realidad que defines y en medio estás tú con tu marco mental. Bien, es verdad que si trabajamos bien, vamos a poner unos protocolos de investigación que no estoy yo sola, sino que son unos protocolos acordados por un equipo. Y entonces las cosas, y que además tiene que ser reproducible lo que hacemos. Entonces ya con todo eso acabamos consiguiendo y hacemos una ciencia bastante buena y bastante aproximada a la realidad gracias a todo eso. Pero si estás tú sola, las posibilidades de que no te enteres de lo que no estás viendo son muy altas y que por tanto hables solo por ti. Entonces, bueno, es por eso he querido poneros a estas dos afirmaciones subjetivas, digamos, a personas que hacen un trabajo sobre materiales, pero ¿qué puede haber más objetivo que esas moléculas de grafeno o lo que quiera que estáis mirando? Entonces, bueno, unas opiniones un poco subjetivas y ya iremos viendo. Von Fresters, para quien no lo conozcáis, porque puede estar más próximo a vosotros, es uno de los padres de la cibernética que tenemos hoy en día, digamos, de nuestras computaciones. Él trabajó con von Neumann, trabajó con Wiener, ¿quién más podéis conocer? Porque trabajó con Varela y Maturana, que son biólogos, entonces no estoy tan segura que les conozcáis, pero bueno, trabajó con la gente que en los años 50 y 60 estaban creando las bases de los ordenadores que tenemos hoy. Bien, entonces vamos ya con los sesgos directamente. Sesgo implícito, estereotipo implícito, no son lo mismo, pero nos valen. Es la atribución prereflexiva, sin evidencias empíricas, de cualidades particulares por parte de una persona a un miembro de algún grupo social. Los sesgos lo que tienen es eso, no es que yo piense, fulanito es tal cosa, sino que digo, fulanito es gitano y por tanto es, y le aplico todos mis sesgos de los gitanos. Tal persona tiene 90 años y por tanto es una nonagenaria, patatín patatán, y le aplico mis sesgos sobre la gente mayor, ¿vale? Ese es el gran problema de los sesgos, que valoramos a la gente por el grupo en el que le identificamos. Pero los sesgos forman parte de la cognición humana y eso lo explicamos en un momento. Vamos a seguir. Y la ventaja que tienen y por lo que lo usamos es porque en la vida real que estamos interactuando así directamente, tienen atajos, nos favorecen, nos permiten pensar rápidamente. Enseguida lo vamos a desarrollar más. Y estos atajos nos permiten funcionar de una manera, ser funcionales en el tipo de entorno que tengamos. Pero hay que pagar un precio, y el precio es simplificar y cometer errores, y a menudo injusticias. Si hablamos del mundo de la investigación, cometer errores, nos puede llevar a cometer errores. Si hablamos del mundo social, pues injusticias, porque le tratamos a una persona con características que no tienen por qué ser las suyas, porque lo hemos hecho de manera prereflexiva, ¿vale? Esa es la cosa. Entonces, el asunto es que estos sesgos, que en buena medida son inconscientes, otros no lo son, me voy a meter en un terreno que no es el de la ciencia, pero sabemos que hay, por ejemplo, partidos políticos y prácticamente todas las religiones que de manera consciente se establecen sesgos. Los sesgos, las mujeres, no sé qué, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un sesgo particular y explícito respecto a las mujeres. Las mujeres no pueden ser sacerdotes, ni papisas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque han decidido una lista de características que tenemos las mujeres, todas, además, de la primera a la última. Podían decidir
Pues que yo no tengo esos sesgos y puedo llegar a papisas, que la ilusión de toda mi vida, ¿verdad? Pues no, porque pertenezco al grupo mujeres, no me van a dejar. No puedo ni ser cura, ni obispa, ni la fila, no sé lo que hay que hacer, qué oposiciones hay que hacer, pero no puedo pasar por ninguna. Entonces, hay cosas como eso, que las religiones tienen sesgos explícitos. Los partidos políticos, lo mismo. Tenemos también un partido político que se parece en esto a la Iglesia Católica, un partido al que está en el Parlamento, es decir, que es democrático, pero tiene unos sesgos pues muy notables respecto a las mujeres, respecto a los migrantes, etcétera. Vale, lo entendemos, ¿verdad? Sin más detalle. Vale. Sesgos en ciencia, que son los que nos preocupan. Sesgos en ciencia. Los sesgos en ciencia se describen como cualquier tendencia o desviación de la verdad en la recogida, el análisis, la interpretación y la publicación de datos, en cualquiera de esos procesos o en todos, y que puede dar lugar a conclusiones falsas. El sesgo puede producirse de forma intencionada o no intencionada. Hay un profesor, un catedrático de la Universidad de Stanford, ha acuñado un término y ha publicado un libro que está traducido por la Universidad de Zaragoza y que se llama agnotología, que es la ciencia de la ignorancia interesada. Y él explica diversos ejemplos, pero sobre todo el libro lo que hace es desentrañar el proceso de la investigación en Estados Unidos de los efectos del tabaco. Y explica lo manipulados que han estado todos los científicos que han hablado sobre el tabaco y sus componentes en Estados Unidos. Y cómo las empresas tabaqueras de Estados Unidos han favorecido, normalmente a base de talonario, han favorecido el desarrollo de esa ignorancia. ¿Vale? Entonces, eso es los sesgos conscientes en ciencia, claro que se tienen. Y también se tienen sesgos conscientes en ciencia, pongamos... ahora voy a hablar de unos sesgos que a mí me parecen bondadosos, pero no dejan de ser sesgos. La Comisión Europea, con nuestros programas marco, es probablemente, yo creo, bueno, de India y de China no tenemos datos, pero del mundo occidental, los programas marcos de investigación son el mayor programa, son los programas de investigación con más dinero para la investigación. No, ni la National Science Foundation, que ahora además va a tener menos, ni ningún otro tiene tanto dinero como los programas marcos nuestro. Bueno, pues ¿de qué salen las convocatorias de los programas marco? Es una cosa que se decide políticamente. Se sientan los 27 y dicen en qué queremos que se investigue. Y se investiga en lo que los gobiernos de los 27 se ponen de acuerdo en que hay que investigar. Por tanto, ahí hay un sesgo. Ahí hay un sesgo. Se decide lo que políticamente se estima que hay que investigar. Y tú, aunque quieres investigar en otra cosa, como no tengas dinero de casa para pagártelo, no vas a poder. Porque tenemos que investigar aquello que nos financian. Y sacan convocatorias específicas o limitadas para determinado tipo de cosas. Así es como se hace, estamos de acuerdo con ello y además es un funcionamiento democrático. Pero no deja de ser un sesgo. Entonces, sesgos conscientes e inconscientes. Aquí vamos a trabajar sobre los inconscientes, porque no nos damos cuenta, cuando empezamos a hacer nuestro trabajo, no nos damos cuenta que estamos siendo sesgadas. Entonces vamos a ver esos. Pero en la medida que los sesgos dañan casi siempre nuestra investigación, hacen que sea investigación menos buena, ahora voy a decir algo para que nos quitemos la posible culpa de ser personas sesgadas. Mi objetivo es que entendamos que por cualquiera que piensa, por pensar, es alguien sesgado, así que si tienes cerebro tienes sesgos, y la segunda parte, pero en la actividad científica podemos controlar los sesgos. Y podemos y debemos. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿por qué digo que somos sesgados sin remedio? Estos dibujillos los he hecho con ChatGPT, porque yo no tengo gracia y me parecía por ilustrar un poquito. Somos personas sesgadas porque en el proceso, seguramente empezó ya antes, porque la vida para otros animales prehomínidos también es dura, pero en el proceso de hominización, aquellos primeros homínidos que saltaron a la sabana, yo le he dicho al ChatGPT que me pusiera la sabana, que saltaron a la sabana, pues o bien
veían animales o animales que podían ser sus presas y les servirían para comer, o bien ellos podían ser las presas de animales. En cualquiera de los dos casos no podían hacer un estudio exhaustivo acerca de si esos leones corrían porque hacían running todos los días o corrían porque encontraron que él podía ser una presa apetitosa. Y ella está observando a esos ciervos a ver si puede, con esa rudimentaria lanza que tiene, ver si alguno lo puede llevar para la comida. Entonces, en cualquier caso, no puede demorarse mucho porque los ciervos van a su aire y se le pueden escapar. Tiene que decir, estos ciervos puedo matar a alguno, hay alguno que esté cojo, que correrá menos, lo que sea. Todo eso tiene que hacerlo rápidamente. Y el otro tiene que correr porque si no, él se convierte en la merienda de los leones. Eso es en el proceso de hominización. Y como además, respecto a nuestra historia del pasado, en el proceso de hominización empezamos a correr muchos más riesgos porque empezamos a ser gente mucho más aventurera y a probar espacios que no habían sido probados antes. Una vez que bajamos de los árboles ya no ha habido quien nos haya parado. Ahora intentamos ir al espacio, es decir, que no hay quien nos pare. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que tener una manera de reacción rápida. Y nuestro cerebro ha aprendido cómo hacer esto. Eso que está marcado es la amígdala. Los dibujos son más o menos, porque yo voy copiando los dibujos de donde puedo, porque yo no soy dibujante. Entonces son más o menos. Pero bueno, desde la amígdala se hace una proyección que va al hipotálamo. Proyección son una serie de axones que conectan las neuronas. Al activarse esa conexión, se liberan neurotransmisores, que esos neurotransmisores activan nuestro hipotálamo. Ya lo tenemos ahí activado. El hipotálamo activa la parte posterior de la pituitaria mediante un procedimiento de liberación de hormonas. La pituitaria libera otra hormona que nos baja y libera hormonas en nuestras glándulas endocrinas. Esas son nuestras glándulas endocrinas, nuestras suprarrenales, y las suprarrenales sacan una serie de hormonas. Las que nos importan básicamente es la adrenalina y el cortisol. La adrenalina y el cortisol son las que nos hacen estar alerta, reaccionar rápidamente. Es decir, que probablemente ahora, si nos midieran a cualquiera de la sala vuestra adrenalina y vuestro cortisol, estaréis probablemente en los estándares que habitualmente tenéis. Si me la miden a mí, estaré bastante más alta, porque la situación en la que estoy para mí es estresante y gracias a que tengo el cortisol y la adrenalina ahí evolucionando, me permite poder seguir con la clase normalmente. Si no, estaría bastante pasiva, probablemente, pues yo qué sé lo que haría, pero cosas aburridas, o más aburridas de lo que hago. Entonces, esto es como funcionamos, y funcionamos de manera natural. Bueno, si ahora alguien abre la puerta y grita fuego, ya diré yo cómo se pone vuestra adrenalina y vuestro cortisol. Y veis que además al abrir la puerta entra humo. Vamos, que yo que estoy aquí tan lejos, soy la última. Bueno, creo que puedo salir por ahí, que antes había una imagen de cómo escapar. Pero los que tenéis que salir por ahí, estoy segura que os pisáis aunque seáis del mismo equipo. Porque lo que importa es salir. Y cuando se pone en marcha la adrenalina y el cortisol, es que no hay manera, ¿vale? Entonces, así es como funcionamos. Si funcionamos así en milisegundos, eso quiere decir que actuamos utilizando los atajos de los sesgos. Entonces, lo que necesitamos es salir, pues corro, que me las pelo para salir. Y eso lo hacemos de manera acelerada, sin poder hacer un estudio exhaustivo acerca de cuál sería el modo más conveniente. Por favor, vayamos de uno en uno saliendo, no sé qué, y al salir váyanse a la derecha. En fin, eso no sucede, lo sabéis. Entonces, acabo ya con la parte esta fisiológico-evolutiva, que los seres humanos, por ser seres humanos, somos gente sesgada. Entonces ahora vamos a ver que cuando nos vayamos a trabajar no evitemos los sesgos. Para evitarlos, la primera, dos cosas necesitamos sobre todo. Una, lo que acabamos de ver, que es tomar conciencia de que somos gente sesgada. Y no hay que pedir disculpas por ello, porque esto es lo que somos. Ya está.
Cosa 2, descubrir sesgos en la investigación, que yo no voy a poder poner un ejemplo de sesgos en cada una de las cosas que hacéis, porque ni las sé ni las entendería buena parte de ellas, pero os voy a poner una serie de ejemplos para que de manera comparativa penséis de qué modo a lo mejor estáis haciendo trabajos sesgados y busquéis la fórmula de evitarlo. Entonces, os voy primero a rendir un poco de agradecimiento a la persona de la que yo he aprendido más de los sesgos de sesgos en la investigación, que es esta señora Margaret Eichler, que ya nos ha dejado hace unos años, que profesora de la Universidad de Quebec a Montreal, creo, y en ese libro menciona estos 7 sesgos, que vamos a hablar de unos cuantos de ellos, los que me parecen más pertinentes para vosotros. En ese libro de Sociología y Género que con una colega edité yo, en el capítulo 2 hablamos de manera más resumida de estos sesgos y en castellano, y ya está. Margaret Eichler ha variado un poco el enfoque de los sesgos y ahora lo explica a partir de un triángulo en el cual en un vértice está el poder, en otro vértice está la raza, y en otro vértice raza-etnia, y en otro vértice está el género. Entonces entiende que ese triángulo, el triángulo constituido por el poder, la etnia y el género, es el que marca cómo funcionamos de manera sesgada, y luego va tratando de explicar cada uno de estos 7 dentro de ese triángulo. Este de Bias Free Framework lo podéis descargar porque está en la web y es libre. El otro no, y está más que agotado. A veces se compra de segunda mano, pero eso es todo. Entonces vamos con estos sesgos que ella ha identificado en la investigación. El androcentrismo es el primero que vamos a hablar y realmente es casi el padre de todos los demás, el androcentrismo. Androcentrismo es tomar, andros, a los hombres en el centro, los hombres como modelo. Y la mayor parte de la historia de la ciencia ha estudiado a los hombres o a los animales macho o las partes masculinas de las flores como modelo. De hecho, Linneo estableció la parte masculina de la flor en un nivel clasificatorio superior al de la hembra. Pistilos y estambres no pertenecen al mismo nivel. Uno está por encima y el otro por debajo en la cadena de clasificación. Me gusta mucho hablar de usar este ejemplo. Yo ya casi me estoy cansando de usarlo porque llevo no sé cuántos años usando este ejemplo, pero es que sigue siendo de los ejemplos más ricos que conozco. Los dibujitos, insisto, los voy cogiendo de internet, de Google Imágenes, como puedo, entonces no siempre son representativos. Este dibujito, ese es el típico maniquí que utilizan quienes investigan seguridad de los automóviles. Cogen un maniquí como ese, que es de un material deformable, y lo meten dentro de un coche, y a ese coche le hacen todo tipo de daños posibles. Le tiran un peso encima de 1 tonelada, le empuja un coche a gran velocidad por detrás, por los lados, etcétera. Todas las cosas que se le ocurren a los equipos de ingeniería que investigan eso. Entonces participaron, creo que fue en el 5º programa marco, con un proyecto de este tipo, un equipo de ingenieros alemanes. Y estos ingenieros, no digo ingenieros e ingenieras porque eran solo ingenieros, este grupo de ingenieros acabó su proyecto y en aquella época había que ir a Bruselas a presentarlos. O sea, aquí hay gente un poquito mayor que participara hace años en proyectos de la Comisión Europea, sabrá que había que ir a Bruselas a presentarlo, y con un tribunal de 3 personas discutía contigo cómo habías hecho cuando habías acabado. Normalmente iba la persona IP y alguien más del equipo. Pues bien, cuando estos 2 ingenieros se fueron a Bruselas a contar lo que habían hecho, alguien del tribunal, de esas 3 personas, no lo consideran un tribunal, parece como más informal, pero bueno, del equipo que les evalúa, les preguntó: oye, ¿y qué tamaño tenía el maniquí? Y ellos, muy serios y muy científicos, dijeron: percentil 50. El percentil 50. ¿Percentil 50 de qué? Percentil 50 de hombre alemán. Ajá. Entonces, percentil 50 de hombre alemán quiere decir que hay muchos alemanes que son más grandes que el percentil 50 y muchos alemanes que son más pequeños que el percentil 50. Y además también en Alemania hay mujeres, ¿verdad? Entonces, las mujeres
¿Dónde están? Bueno, en fin, sintieron que habían hecho un poquito el ridículo. No se habían enterado que la población no era igual. No se habían enterado. Entendieron que por poner un modelo percentil 50 ya todo el mundo estaba a salvo dentro de un automóvil. Entonces, en la convocatoria siguiente, que ya habían pasado al programa Marco VI, creo, presentaron otro proyecto que también le subvencionaron. Ya sabéis que una vez que te subvencionan uno, es más fácil que en la misma línea te den otro. E introdujeron 3 maniquíes: percentil 10, percentil 50 y percentil 90. Eso ya suena como prácticamente toda la población podemos estar ahí. No está mal. Pero se olvidaron, y se lo dijimos cuando estábamos en el programa 7, se olvidaron de que a veces en los automóviles van mujeres, bien como pasajeras, bien como piloto, como conductoras, mujeres embarazadas. Y las mujeres embarazadas no es lo que le pase a una persona, a una persona no embarazada. No es lo mismo lo que le puede pasar a una persona embarazada, porque el daño que se le haga al coche, aparte de que la puede dañar a ella de manera diferente, también puede dañar al feto de manera diferente. Y lo mismo pasa con las criaturas pequeñas. Entonces, estos ingenieros, cuando se les dijo que se habían olvidado de esos, la propia comisión, sin hacer un estudio más, pero la propia comisión encargó y vio que había sistemas de poner unos anclajes en el coche para que las mujeres embarazadas pudieran poner ese anclaje y que protegiera al feto. Esto es importante porque vivimos en una parte del mundo tan afortunada que apenas tenemos mortalidad fetal. Algo así como 1 de cada 1000 fetos se mueren. Pero algo así como el 80 al 90% de las muertes fetales son por accidentes de automóvil. Así que la cosa tiene importancia. Se nos mueren muy pocos, pero es porque los coches no están preparados para mujeres embarazadas. Vale. Entonces, hay un desarrollo más reciente. Ahora ya eso fue en los años, eso se haría en los años 80, comienzo de los 90, esas investigaciones. Ahora ya se hace con simulaciones. Seguramente vosotros la mayor parte de las cosas que investigáis hacéis simulaciones en el ordenador. Son investigaciones in silico, no investigaciones in vivo. Es lo vuestro. Y lo de la mayoría de la gente. Entonces ahora se utiliza, por ejemplo, esos modelos están en un artículo, ya tiene 3 o 4 años, pero un artículo que recogí era simplemente para mostrar las imágenes. He visto que en la Toyota siguen utilizando todavía maniquíes y utilizan 12 tamaños de personas, que además las visten, lo hacen muy mono, pero ya no me cabía ahí. Lo he tenido que quitar porque he querido poneros esto, que me parece verdaderamente escandaloso. Todas las compañías aseguradoras de automóviles sacan un informe, entre todas juntas, sacan un informe anual acerca de los accidentes en España. Y yo me he encontrado esto que me ha dejado impactada y me sigue impactando. Las mujeres tenemos un 17% más de posibilidades de morirnos en un accidente de automóvil y un 47% de sufrir daños graves. Yo no tenía ni idea de esto hasta que no preparé este asunto. Luego he visto que en otros países europeos es similar y tienen estudios similares. Así que fijémonos la importancia que tiene es decir, que es un estudio erróneo, incorrecto, mala ciencia, una ciencia o ciencia-tecnología que se olvida de que las mujeres vamos dentro de los coches y que las mujeres venimos en diversos envases, algunos de ellos muy pequeñitos, bastante más pequeñitos que la mayoría de los hombres, y que además algunas van embarazadas. En Europa lamentablemente cada vez menos, pero algunas van embarazadas. Entonces eso es mala ciencia. Tú no puedes presumir que has hecho una buena investigación acerca de la seguridad de los automóviles si no incluyes como mínimo a toda esa población, pero además a esos que están en esa... Entonces, me gusta esta investigación, el mostraros esto como modelo de androcentrismo, porque hemos empezado, voy a ver si acierto, que nunca acierto con esto. Sí, mira, hemos empezado con que es puro androcentrismo, puro androcentrismo. Se corrigió un poquito, se enteraron que tenían sesgos y fueron capaces de hacer esto. Y estos, que ahora es el estado de la cuestión, ya son capaces de hacer todo eso. Entonces vemos cómo efectivamente empezamos a investigar y
y seguramente trabajamos de manera sesgada, pero si caemos en la cuenta o alguien nos hace caer, podemos mejorar lo que estamos haciendo. Creo que es fácil seguir esta línea. Entonces, androcentrismo. Vamos a ver ahora otro sesgo. Chan, chan. Señor, necesitamos a un tecnólogo, tecnóloga que nos ayude. Ay, Dios mío. No, me he pasado uno. A ver, uno menos. Ay, hay unos sesgos que no quiere contar. Bueno, pues es igual. No miréis ese que a ver, quería contaros... Este es un modelo de sobregeneralización. Vale, Bien, sobregeneralización. A ver. Sí. Sobregeneralización. Sobregeneralización es cuando al otro, podríamos llamarle también sobregeneralización, pero por eso digo que este es un derivado. Sobregeneralización es cuando utilizas a un grupo de personas determinada, la estudias, ves cómo funciona y a partir de lo que has estudiado con este grupo, dices que toda la población en general es así. Le pasa eso. Y entonces, un caso igual de triste que el anterior es el caso de, en medicina, el caso de la investigación sobre infartos. Yo creo que la gente tenemos esta idea de que un infarto es una cosa que te pasa en el corazón, por lo tanto, y que te duele el corazón, tienes una presión en la zona del corazón, te duele por aquí, tienes ardor, te quema y eso irradia por el brazo izquierdo. Esa es la imagen que tenemos de un infarto, creo, la mayoría de la gente. De tal manera que si tú sientes eso, llamas corriendo a urgencias o dices a alguien que te lleve corriendo al hospital más próximo. Vale, eso es así. Pero resulta que la mayoría de los hombres sienten así el infarto, la mayoría de los hombres. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las mujeres? Que sentimos el infarto de alguna de esas formas o de varias de ellas. Sentimos un peso, a ver, ya no me fue, sí, o como un gran peso sobre el pecho, dolores punzantes en la espalda, sudores fríos, mareos, náuseas, cansancio y dificultad de respirar. Aproximadamente la cosa es 80-20. 20% de los hombres experimentan en un infarto los síntomas que ahí describo como de mujeres y 20% de las mujeres experimenta los síntomas masculinos. Así que quiero decir que prestéis atención también porque tanto los que sois hombres como cualquiera que seáis mujer y que estéis al lado de un hombre que pueda estar sufriendo estos síntomas. Entonces, pero el gran problema no es que eso sea diferente, ya está. El personal médico estudia que tales síntomas en un hombre seguramente son infarto, tales síntomas en una mujer seguramente son infarto. Pero desgraciadamente yo he revisado los libros de medicina, de cardiología, y lo único que se describe como síntomas de infarto son estos. He revisado los apuntes que hacen para el MIR y lo único que describen como síntomas son estos. He revisado los libros de FP de emergencias sanitarias y los infartos son esto. Bueno, ahora ya no me sale ese señor, esos síntomas. Así que todas las personas que te podrían atender en la cadena de salvarte cuando tienes un infarto, que ya sabéis que la cosa importa la prisa, no saben de los síntomas que tenemos las mujeres. Y hoy en día esto es más grave porque entras en internet y pones mujeres infarto y te salen esos síntomas. Pero en las facultades de medicina o en las escuelas que forman a la gente que nos pueden atender no están esos síntomas. Con lo cual, si tú eres mujer o eres uno de ese 20% de hombres que tiene síntomas de las mujeres, padece eso, primero no le das importancia, porque como eso no es un infarto, pues te sientes mal, pero tiras un rato. Así que cuando vas a urgencias ya ha pasado un buen rato. Cada rato que pasa en una situación de infarto es necrosis de un poquito de tu corazón. Llegas a urgencias y quien te atiende en urgencias no supone que eso sea un infarto. Entonces, mira, y sobre todo si eres mujer, señora, es que tiene usted mucha ansiedad, señora, es que está usted estresada. Mire, un tranquilizante le doy, vaya usted para casa, es en 24 horas, no se le ha pasado, vuelva. Algunas pueden volver, otras ya no vuelven. Esto hace que ahora mismo el porcentaje de mujeres con infarto
es menor que el de hombres, entre otras cosas porque hasta que somos menopáusicas nuestra progesterona nos protege y tenemos menos infartos. Desde que somos menopáusicas nuestro corazón ya funciona como el de los hombres, por lo tanto los infartos nos dan tanto como a los hombres, pero así todo, en volumen, menos mujeres sufrimos infartos. Pero proporcionalmente, a pesar de sufrir menos, proporcionalmente morimos más. ¿Y por qué morimos más? Porque nadie nos atiende como debemos. Porque cuando tú entras en un hospital hay una línea rápida para infartos, ictus, etcétera, y vas a toda pastilla, no te dejan ahí esperando hasta que te toque el turno, no, vas a toda pastilla y te salvan, o casi siempre te salvan, te desfibrilan, lo que sea. Pero cuando no saben que estás sufriendo un infarto, pues te ponen ahí a la fila a esperar que te toque, ¿eh? Entonces, eso es un problema serio. Y lo más grave de esto es que en 1991 Bernardine Healy publicó un artículo que llamó El síndrome de Gentle, en la que describía esto. No solo describía los síntomas diferentes, sino que ella, es cardióloga estadounidense, había observado qué hacían sus compañeros y compañeras cardiólogos cuando llegaba una persona con estos síntomas. Y lo que hacía es lo que os acabo de decir, despreciar lo que las mujeres referían, despreciarlo como causa de infarto o situación de infarto. Solamente prestaban atención a los hombres. Ella dice que incluso el modo en que las mujeres expresamos nuestro malestar no le enciende la neurona correspondiente al personal médico para que piensen que podemos estar en situación de infarto. Entonces, bueno, eso le llama a ella síndrome de Gentle. Bien, ya tenemos ya está este sesgo de sobregeneralización. Estudias una cosa en un grupo y crees que todos los demás tienen lo mismo. Vamos con otro, insensibilidad de género. Insensibilidad de género es no ser sensibles a que el sexo y el género son variables relevantes. Eso es lo que es. Y en este caso supone considerar que ni el sexo ni el género del fenómeno de los componentes del fenómeno que estudias, ni el sexo ni el género del equipo son relevantes. Voy a hacer un paréntesis. Mucha gente aquí no trabajáis con seres humanos. Entonces estáis pensando, bueno, esto está muy bien, pero yo no trabajo con seres humanos, entonces yo no puedo cometer esos errores. Bueno, veamos, porque aunque no trabajéis con seres humanos, la aplicación en la derivada 2 o 3 o 4 sí que va a interferir al menos a seres vivos, ¿no? A humanos u otros seres vivos sexuados. Y si va a interferir a seres vivos sexuados, entonces es probable que tengáis que considerar algún impacto de lo que estáis haciendo. Y la segunda parte que la vamos a mencionar aquí es el equipo. Es insensibilidad de género creer que como somos gente de ciencia, nosotros vamos con nuestros protocolos científicos, da igual que en el equipo el trabajo lo haga un hombre o una mujer. Vamos a ver que no necesariamente. Insensibilidad de género ante el equipo. A ver, no miremos el de abajo, el de arriba. Es un artículo de Nature de 2014, con esa fotografía. Los investigadores, el título del artículo es «Los investigadores estresan más a los roedores que las investigadoras». A mí se me pusieron los ojos como platos, pensando que eso podía ser, y bueno, como esos articulitos de Nature nada más en una página, pues me lo leí. Y me quedé impresionada, yo os lo cuento porque es como un cuentecito. El investigador que estaba haciendo un estudio, creo que era de cosas de metabolismo, estaba haciendo un estudio de metabolismo, se fue de vacaciones 10 días y otra persona del equipo siguió con su investigación. Cuando volvió al cabo de 10 días encontró que su compañera que había estado haciendo el trabajo le daban resultados diferentes en prácticamente todas las variables que miraban. ¿Pero qué has hecho? Pues lo que has hecho tú, he seguido tu protocolo. Hija, no discuto de que lo hayas hecho bien, eres una buena investigadora, pero perdona, pero no puede ser que se alteren todas, yo voy a volver a hacerlo. Y ella le dijo lo mismo, mira guapo, yo también pienso que tú eres un buen investigador, pero estoy segura que he hecho exactamente lo mismo que tú, así que yo también lo hago. Pongámonos los dos a hacerlo, nos miramos uno a otro, comprobamos que los dos hacemos lo mismo y a ver qué pasa. Los dos convencidos de que le iba a dar a cada uno de ellos lo que les había dado. Oye, y tenían razón. A cada uno de ellos les dio lo que les había dado. Entonces la única variable que no estaba en el juego eran ellos mismos, que él era un señor y ella era una señora.
comprobaron con otra gente, con otras mujeres y hombres del equipo y efectivamente encontraron que esos ratoncitos haciendo ese tipo de cosas que hacían reaccionaban de manera diferente. Y esto para mí es impresionante, porque es que los ratones no saben que existen seres humanos. Una cosa es que les manipulemos y nos vean y nos noten, pero no tienen el concepto ser humano, menos aún el concepto mujer u hombre, o no digamos un concepto persona trans. Vamos, es que los ratoncitos no tienen conceptos de ese tipo. ¿Y cómo es posible que reaccionen distinto? En ese artículo no lo explican. En este otro artículo, vamos, pero a partir de 2014, la gente que trabajaba con ratones ha empezado a mirar esto y ya han encontrado diferencias notables. En este, por ejemplo, hay muchos estudios de cosas que tienen que ver con la ketamina y corticoides, etcétera, etcétera. Y han visto cosas muy singulares. Por ejemplo, que un ratón al que le han infectado células cancerígenas y van midiendo el tipo de dolor que tiene, porque luego prueban a ponerle medicamentos que reduzcan el dolor, etcétera. Gente que investiga el dolor en oncología. Y entonces tienen un ratoncito ahí en el laboratorio con esa especie de gorritos que les ponen con sus neurotransmisores y esas pantallitas en las que van indicando unas curvas de dolor. Y ven la curva de dolor del ratoncito. Entra una investigadora, le hace al ratoncito lo que toque y el pobre ratoncito sigue sufriendo todo lo que sufría. Vale, se va la investigadora. Viene un investigador, trabaja con el ratoncito y las curvas de dolor bajan. Es decir, los hombres tienen un efecto anestésico en ratones que están en una situación de dolor oncológico. Estos de la ketamina se han atrevido a decir que son las ferormonas, probablemente tengan razón, que los ratoncitos no saben identificar que somos seres humanos o rubios o morenos, pero sí que nos huelen. Y los hombres huelen distinto, claro, tienen una carga de testosterona, por ejemplo, que no tenemos nosotras. Y tenemos un poquito de testosterona, pero poca comparativamente. Y nosotras tenemos una carga de progesterona alta y debe oler distinto. Y ellos tienen un poquito de progesterona, pero poca cosa. Entonces, bueno, si son muy mayores, tienen menos testosterona y más progesterona, y nosotras al revés, pero vamos, muy mayor, ya no estás por el laboratorio, ¿vale? Entonces, eso estamos viendo, que no es casual, quiero decir, que es pertinente que el equipo sea mixto y que las cosas las hagan la gente lo más variada posible y que se contrasten estas cosas, porque puede haber variables que se alteran por el sexo de la persona que está trabajando. Entonces, no sabemos, esto se ha sabido con los roedores, pero no sabemos hasta qué punto estas cosas funcionan. Por ejemplo, y a mí me da vergüenza que en sociología, que esto tiene que ser muchísimo más fuerte aún, en sociología, ¿cómo va a ser lo mismo que te entreviste un entrevistador que una entrevistadora, un entrevistador de tu edad que un entrevistador más joven o mayor? Todo eso condiciona. Yo, por ejemplo, sé que si estoy haciendo un estudio en la universidad, si tengo que entrevistar a catedráticas o catedráticos, más vale que vaya yo. Más vale que vaya yo para que me tomen en serio y me respondan en serio. Si le mando a un estudiante de segundo porque está haciendo un trabajito de clase y va a entrevistar pues seguramente va a decirle otras cosas. Bueno, de hecho tengo esa experiencia, que lo que pasa cuando he mandado estudiantes de segundo, precisamente, la mayor parte de los catedráticos y catedráticas lo que se han puesto es a presumir delante de la grabadora, y no sabéis qué cosas más estupendas les han contado, cómo han presumido. Es decir, es una cosa que se ve que el ego se nos pone, estamos solos, cerraditos, con un jovencito, una jovencita, y vamos a deslumbrarles. Una cosa impresionante, con lo cual probablemente no me sirva para el objeto de la investigación. Delante de mí otro catedrático no se pone chulito, porque, hombre, los de ciencias experimentales como vosotros un poquito sí, porque total sociología, Pero, bueno, hombre, un físico teórico, por ejemplo, si entrevisto a un hombre y físico teórico, ese me chulea un poquito. Es decir, porque es que las cosas son así. Y no hablo a humo de pajas. De todas estas cosas tengo experiencias profesionales. Bueno, nos entendemos. Vale, y simplemente para esta nota de que, ojo, cuenta, conviene que los equipos sean mixtos. Luego cuando hablemos, y veré la hora también. ¿Ella acabará a las qué? ¿Sobre la 1? No.
No. Pues bueno, pues mira, entonces me salto el fenómeno y voy a hablar doble rasero y ya está. Y me paso a las ciencias, me paso a la inteligencia artificial. Otro sesgo muy importante en el que caemos, sobre todo el profesorado, pero cae todo el mundo, es lo que llamamos doble rasero. Doble rasero es analizar, medir, evaluar conductas iguales de manera diferente, dependiendo que esa conducta la tenga un hombre o la tenga una mujer. Entonces, en el argot de la gente que trabajamos en esto le llamamos el síndrome de John y Jennifer. Este es un artículo de los Proceedings of National Academy of Science, que es un sitio donde creo que la mayoría nos gustaría que nos publicaran, ¿verdad? Bueno, así que no debe estar mal. Es una investigación que hizo un equipo de la Universidad de Yale. Un equipo compuesto por gente de química y gente de, o bioquímica, creo que era bioquímica, y gente de psicología. Y esta investigación, ellos tenían una hipótesis, y es que el profesorado preferimos al alumnado masculino. Y por eso se llama, como veis, Science Faculty Subtle Gender Bias Favor Male Students. Veréis en un momento que lo de subtle, yo creo que de subtle nada, directo. Entonces lo que hicieron fue, en las universidades estadounidenses con frecuencia ofrecen la posibilidad de trabajar en la universidad al propio alumnado a un tiempo parcial, bastante parcial. Pueden trabajar en la biblioteca, pueden trabajar como ayudantes de un laboratorio, cosas así. Y a cambio de eso pues reciben una cantidad de dinero, la que sea. O en algunos casos incluso le dan la matrícula gratis. En universidades muy caras eso es mucho dinero. Vale. Entonces, lo que hicieron fue pensar, inventarse, hicieron una simulación. Supongamos que hay un estudiante o una estudiante, necesitamos un ayudante de laboratorio para el laboratorio de, pongamos, bioquímica 3. Y entonces diseñaron un currículum que fuera un currículum razonable de un estudiante de último año que cumpliera características como para que le seleccionaran. Y entonces, una vez que se pusieron de acuerdo sobre qué sería un buen currículum, capacidad de liderazgo, buenas notas, etcétera, bueno, lo que sea, imprimieron el currículum, 200 currículum, a 100 de ellos le pusieron Jennifer y a 100 de ellos le pusieron John. Y lo enviaron a 200 profes de otras 5 o 6 universidades con investigación en ese ámbito para que se lo evaluaran. Y le pidieron que se lo evaluaran con 4 ítems, que son cuán competente era John o Jennifer, cada profe que le tocara, si lo contratarían o no, si le pondrían o no un mentor o mentora y qué cantidad de salario le daban, entre $25.000 anuales y $31.000 anuales. Vale, no hace falta que diga quién es el gris oscuro, quién es Jennifer y quién es John, ¿verdad? En fin, entonces esto es un estudio hecho con profesorado universitario de universidades de base investigadora de Estados Unidos. A mí no hay nada que me indique que los españolitos y las españolitas no somos diferentes. Las españolitas. Esto tiene importancia. Resulta que esta gente tan sesgada, usando ese doble rasero, con exactamente el mismo currículum, son capaces de hacer esas evaluaciones tan diferentes, porque es diferente de narices, pero fijaos aquí, en lo del salario, ya es que es escandaloso. Es que los pisos se los alquilan más baratos a las chicas que a los chicos, es que las chicas comen menos, o es que los chicos les pagan las copas siempre, es que no sé qué es, ¿cómo pueden pensar eso? Vale, pero lo triste, por si aquí hay alguna señora pensando que yo como soy mujer y además feminista no tengo sesgos de género, pues perdón, pero no hubo diferencia entre las evaluaciones que hicieron las profesoras y las que hicieron los profesores. Es decir, que en asuntos de sesgos de género somos sesgadas y sesgados. En todas las cuestiones de desigualdad, lamentablemente, ojalá las mujeres fuéramos modélicas, por lo menos la mitad de la población lo sería, pero no. Tenemos el mismo tipo de defectos. Voy a ir entonces con un poquito de rapidez, me salto estas cosas. Aquí. A ver, no sé ir para atrás, a ver si sé. Sí, vale. Sesgos en el diseño y el uso de la inteligencia artificial. Voy a ir
a ver, todo lo rapidilla que pueda. Vamos a ver. Primero, una especie de declaración de principios. Tendemos a creer que las matemáticas son neutras. Yo puedo aceptarlo. Pero en la inteligencia artificial los algoritmos pueden crear sesgos y aprender de sesgos incrustados en nuestras sociedades. Hoy en día los actos sociales se convierten en Big Data. Esto es así. Ahora mismo todos nuestros teléfonos, que llevamos todos encima un teléfono, están diciendo, por lo menos uno, están diciendo que estamos aquí. Y probablemente muchos están diciendo con qué otras gentes estamos. Pero además de esto, esto se está grabando, con lo cual es ya super Big Data. Y si se va a colgar después y se va a dejar ahí colgado, ya no digamos la cantidad de data que estamos creando. Así que cualquier cosa que hacemos hoy en día se convierte en Big Data. El análisis de los Big Data se convierte en conocimiento de la sociedad. Entonces, en los Big Data se está diciendo tantas personas de tales características están en tal sitio. Cuando hay que conocer, cuando se quiere saber, por la razón que sea, algo de estas personas, el que estemos aquí juntas en esta hora y en este día, y para lo que estamos, es parte de los Big Data. Así que lo que sabemos de nuestra sociedad viene a partir de los Big Data. Si los Big Data están sesgados, el sesgo se transmite al análisis y al conocimiento. La discriminación generada en la inteligencia artificial reproduce la discriminación social e incluso la incrementa, porque una vez que tú usas el Big Data y lo pones en algún sitio, eso se distribuye a millones de personas por el planeta, con lo cual la cosa ya se pone exagerada. Y encontramos algoritmos que sesgan en todas partes. En el reconocimiento de voz, no tengo tiempo de entretenerme en estos. El facial lo vamos a ver. Y en el lenguaje, en la traducción, en elementos lingüísticos, que también vamos a ver un poquito, ¿vale? Así que estos son como grandes declaraciones. Ahora vamos a argumentar un poquito para sostenerlas. No sé si os suena los principios de Asilomar. Asilomar es un pequeño núcleo de población en California, cerca del Pacífico, sitio precioso y estupendo, en el que hay una fundación o algo así que se llama Future Life, creo que se llama, Future Life. Y ahí es un espacio donde acogen a gente investigadora y sobre todo ofrecen el espacio para conferencias de estas que duran, conferencias y concentraciones de gente. Y bueno, desde hace tiempo existe una especie de asociación que se reúne cada año, cada 2 años, de personas expertas en la inteligencia artificial que se reúnen a debatir cómo tiene que ser la inteligencia artificial. Y en 2017 se reunieron en Asilomar, en esa ciudad, porque se van reuniendo, me parece que la del año pasado la hicieron en Puerto Rico, es decir, se van reuniendo por diversos lugares, casi siempre de las Américas, pero se van reuniendo esta gente experta. Entonces, en esta de 2017 la hicieron, yo creo que fue elegido hacerla en Asilomar, la reunión de esta gente, porque iban a presentar estos principios, los 23 principios. Y es que en Asilomar, voy a poner un dibujito, ¡ay! Perdón, con lo bonito que era el dibujillo ese. Es que, como me molesto en conseguir los dibujitos, luego quiero que los veáis. En esta de 2017 iban a establecer 27 principios de cómo tiene que ser la inteligencia artificial. Los podéis buscar porque, claro, a mí no me cabían ahí los 27, entonces no vale la pena. Si tenéis interés, los buscáis porque esa declaración, como veis, bueno, a mí me ha gustado este dibujito, son de esos que saco de Google Imágenes, como os he dicho antes, pero está la mano de un robot y la mano de un humano que es una humana, en principio, al menos la han puesto una mano que representa más bien a las humanas, con sus uñas pintadas, largas y no se sabe qué más. Vale. Entonces, ahí se pusieron de acuerdo, si hicieron esos principios, es porque eran conscientes en 2017 que la inteligencia artificial o la controlan quienes la producen o la humanidad en su conjunto puede sufrir serios riesgos. Creo que de esto somos conscientes casi todas. Entonces, desde 2017 ya tenemos esto. Así que es que
saben que está sesgada la inteligencia artificial y saben que esos sesgos pueden dar al traste, no sé si incluso con el planeta. Entonces han tomado esas decisiones. Así que no es que yo diga, porque soy una feminista, y entonces no es que yo diga que la inteligencia artificial está sesgada. Quienes más saben, que se reúnen continuamente, en 2017 ya establecieron estos principios. Vamos a seguir por ahí. Yo al principio, cuando empecé a pensar sobre esto, creía, como no soy socióloga y no soy matemática, creía que los sesgos en la inteligencia artificial venían solo de los Big Data. E incluso hice una investigación, que la voy a mostrar al final si tengo tiempo, en la que mostraba cómo los Big Data estaban sesgados. Pero poquito a poquito, cuando he ido trabajando sobre esto, he visto que los algoritmos también. Entonces vamos a ver lo de los algoritmos. Hay sobre todo dos tipos de brechas algorítmicas. Una brecha en los datos de programación y una brecha en el contexto. Brecha en los datos. El patrón de captura de datos es masculino y además no desagrega por sexos. Y la consecuencia es que invisibiliza a las mujeres y a otros grupos, que lo vamos a ver en un momento. Y segundo, los algoritmos hacen predicciones sobre el futuro, pero las hacen con datos del pasado. Es decir, un algoritmo estudia los datos que tenga para predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero es que el futuro no es como el pasado. El mero hecho de que tengamos esta reunión hoy aquí nos transforma. Cuando salgamos de aquí no somos la misma persona. Y al final del día nos vuelven a pasar no sé cuántas cosas que tampoco somos. Entonces se han tomado los datos de nosotros ahora mismo y haces la investigación, pasamos a meternos todos nuestros datos en no sé qué espacio de Big Data y los usan dentro de un año, dentro de dos. Ese mundo, nosotros no somos los mismos. Así que esto también es importante, que siempre son un poquito atrasados. Contexto de poder. Hay que tener las ideas desde las cuales se observa y se construye la realidad. Tú miras el mundo de un modo y la gente lo mira de otro. Por ejemplo, desde hace muchos años, los gobiernos estadounidenses, los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, que es el equivalente a nuestro Instituto de Investigación Carlos III, pero con mucho más dinero, esos institutos hace ya tiempo que han entendido que tienen que utilizar el sexo como variable biológica en todas las investigaciones, en las fases preclínicas con animalitos y en la fase cuarta clínica con humanos. Y han tomado esa decisión y tienen toda una teoría elaborada, montones de ejemplos, han concedido montones han financiado montones de proyectos de investigación para que la gente al investigar no se olvide de utilizar el sexo como variable biológica, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el poquito tiempo que lleva Trump en el poder, ya se han borrado buena parte de esas páginas. Yo estaba apuntada a un webinar hace 2 semanas, lo han suspendido. Y he estado siempre, llevo varios años que a los webinars que me interesan, que esta gente hace muchos y son gratuitos, me apunto. Nunca han suspendido ninguno. Ya han suspendido uno porque era de sexo como variable biológica en la investigación de no sé qué enfermedades que me interesaba a mí. Bueno, pues ya no está. Eso quiere decir que el poder en el que se escriben los algoritmos y se recopilan los Big Data, el poder político tiene una importancia enorme. No lo notamos con frecuencia, pero no es lo mismo. Porque es que, incluso en Estados Unidos, otros gobiernos republicanos han sostenido exactamente la misma política que los gobiernos, ¿cómo se llaman los no republicanos? ¿Qué son? Demócratas. Los demócratas. No ha habido diferencias, pero ahora ha salido un republicano peculiar, y está pasando lo que pasa. Otra cosa en la que no pensamos a menudo, ¿cómo lo diría? Pensar básicamente es hacer clasificaciones, pensar es hacer distinciones. Los bebés cuando nacen no ven más que de color gris, y en cuanto van madurando un poco, su cerebro va madurando un poquito, distinguen ya de cosas más gris clarito, gris oscuro, y van distinguiendo, y al cabo de poco tiempo distinguen hasta colores. Nosotros, cuando hacemos investigación, lo que nos permite avanzar es hacer distinciones que antes no se veían, de algo que antes era
pues yo qué sé, boli azul, tú sigues y acabas descubriendo que está hecho de algún tipo de plástico, el que sea. Vamos haciendo distinciones. Pero hacer distinciones y clasificaciones es un ejercicio de poder y está lleno de concepciones sociales. Por ejemplo, y bueno, hay una frase de un biólogo que es Maturana, que es todo lo dicho está dicho por alguien, y yo la he retorcido aquí para decir todo lo clasificado está clasificado por alguien. Quien hace una clasificación la hace a partir de lo que tiene encima de la mesa o lo que tiene aquí, y esa clasificación está marcada por quien la ha hecho. Vamos a ver si es una señora y tiene un señor al lado, a lo mejor le dice, te has olvidado de los hombres no sé qué. Bueno, vale, y viceversa. Así que las clasificaciones las hacemos como podemos. De hecho, seguro que tenéis experiencia de que cuando habéis empezado una investigación estabais manejando dos variables y al cabo de un rato veis que tenéis que manejar una tercera o cualquier otra cosa. Ampliáis, porque vais afinando. Hacer una investigación es ser más finos. Esa es la cosa. Entonces, cuando estamos hablando y opinando y metiendo datos, produciendo datos y clasificando los datos, entramos en un problema también. Y aquí también tenemos un punto ciego, el punto ciego basado en los valores. Metemos datos también que incorporan valores, y cuando incorporan valores resulta que no valoramos lo mismo. Por ejemplo, si tienes que meter datos y le das una importancia mayor al trabajar horas extras que a los cuidados. ¿Quiénes sobre todo hacen horas extras? Los hombres. ¿Quiénes cuidan? Las mujeres. Si tú lo pones en un nivel clasificatorio jerárquico, están por debajo los cuidados que las horas extras. De hecho, la mayor parte de los cuidados son no pagados y las horas extras, por supuesto, que son pagadas. Y están, además, los sindicatos tienen toda una teoría sobre las horas extras. Sobre los cuidados, ninguna. Los sindicatos aún no se han enterado que si la gente va a trabajar, o los hombres de toda la vida han ido a trabajar, es porque alguien cuidaba en su casa. Y no se les ha ocurrido que eso forma parte de la preparación de quien trabaja. Pero bueno, eso es otra guerra. Vale. Entonces tenemos problemas con los algoritmos. Y por estos problemas, vuelvo a repetir aquí la necesidad de diversificar los equipos, diversificarlos no solo en términos de género, sino también en términos de edad, en términos de etnia y pluridisciplinariedad. Los equipos que trabajen en inteligencia artificial conviene muy mucho que haya gente, vamos a decir, de letras y gente de ciencias. La mayor parte de la gente de inteligencia artificial es de cienciotecnología, pero resulta que lo que hay que saber de muchísimas cosas, quien tiene instrumentos para analizarlo, interpretarlo, es la gente de filosofía, es la gente de literatura, es la gente de historia, que pueden, es decir, entonces equipos multidisciplinares pueden ser muy útiles y además las sugerencias de los principios que hemos planteado antes, de los 23 principios, probablemente no se puedan alcanzar sin grupos multidisciplinares, que es una cosa que también plantean. ¿Cómo podemos darnos cuenta, cuando está la gente investigando con inteligencia artificial, si lo que estamos haciendo está bien o no está bien? Y aquí os voy a poner un ejemplo de lo que se llama argumento contrafactual. Tomemos un algoritmo que, porque además esto se ha hecho de verdad, un algoritmo que decide qué anuncio mostrar y que introduce el género de la persona que usa el anuncio. Vosotros no sé si alguna vez lo habéis comprobado, que cuando entráis todo el mundo ha comprobado que cuando entra en una página web que vende cosas, luego sin pedírselo te ofrecen cosas de eso mismo. Pero si habéis comprobado que si tú entras, el algoritmo sabe que eres una mujer, o entras y el algoritmo sabe que eres un hombre, al hombre le va a ofrecer otras cosas relacionadas con el producto que ha comprado y a la mujer se las ofrece de manera diferente. En la investigación que yo os estoy contando, porque esto es una investigación que ha hecho, ahora os pondré quién ha sido, han visto que esto es lo que pasaba. Entonces, ¿qué investigación han hecho esto? Pues lo que han puesto es comprobar que cambiar el sexo de la persona y entonces ver si efectivamente ofrecían cosas distintas. Y efectivamente, si le cambias, entonces
el predictor del propio algoritmo cambia y ofrece cosas distintas. Y eso es terriblemente grave, por ejemplo, con... eso que os he puesto, produce sistemáticamente anuncios de empleo mejor remunerados a los hombres que a las mujeres. Si tú buscas un empleo y entras como mujer, el algoritmo te va a ofrecer trabajos de segunda línea. Si eres un hombre, te los va a ofrecer más remunerados. Porque la gente, ya habéis visto a los profesores de la investigación de Yale, considera que a los hombres hay que pagarles más. Y porque los datos que tiene el algoritmo acumulados es que hay una brecha salarial. Los hombres, de manera transversal, cobran bastante más que las mujeres. Por tanto, ¿qué trabajos le ofrezco a un hombre? Aquellos que están muy bien remunerados. A una mujer, otros que no tanto. Ese es el artículo en el que he visto esto. Y luego otros sesgos en los Big Data. Me voy a saltar esto. Un sesgo gravísimo de los Big Data. Estas tres empresas, Microsoft, Face y IBM, son las tres empresas que fabrican la mayoría de las cositas esas que nos ven por la calle. ¿Cómo se llaman? Reconocedores de caras, como quiera que se llame eso. Bien, pues como veis, prácticamente al 100% reconocen una cara de un hombre de piel clara. Reconocen bastante bien a una mujer con una cara de piel clara, bastante peor a un hombre de piel oscura, las tres compañías, y todavía peor a una mujer de piel oscura. Yo siempre digo el chiste, si yo soy atracadora de bancos, me conviene ser mujer negra y bien negra, bien oscura. Ahora, si de lo que se trata es de que pases con la foto de tu pasaporte para poder ir por la fila rápida, por la foto de tu pasaporte, muestras el pasaporte, le miras a la maquinita y te reconoce, pues lo que te conviene es ser un hombre y con la piel muy clara. Porque además lo que es piel oscura para los estándares estadounidenses, que son eso, es la mía, por ejemplo. Yo para estándares estadounidenses no soy blanca. Yo para estándares estadounidenses soy otras cosas. Puedo ser olive, puedo ser diversas, tienen una clasificación, no entro en blanca. Entonces, fijémonos, en algunos casos a una persona de piel muy oscura la han caracterizado como chimpancé. Así es la cosa. Bueno, pues así que tenemos racismo y sexismo en los Big Data, las dos cosas. ¿Por qué esto es así? En este caso, ¿está el algoritmo mal? ¿Es un algoritmo sesgado? El algoritmo en sí no, en este caso. Son los datos de los que se alimenta. ¿Cómo ha aprendido el algoritmo? El algoritmo ha aprendido mirando todos los periódicos y revistas estadounidenses desde que hay revistas y periódicos en color. Y ha aprendido mirando todas las caras y clasificando hombre, mujer, humano, no humano, humano, no humano. El problema, ¿pero quién sale en la prensa? Básicamente los hombres y blancos. Hombre, de vez en cuando salen negros y negras, porque como de vez en cuando cometen delitos, pues los delincuentes sí que parece que salgan negros, pero claro, son mucho menos veces que salen los delincuentes que sale el presidente del gobierno, cualquier ministro o cualquier autoridad. Entonces, y las cosas están mejorando, porque como en los deportes las personas no blancas son en muchos deportes muy exitosas, tenemos un número que no está mal, pero ni de lejos llega al de los políticos. Así que ahí tenemos esa clase de sexismo. Y luego una cosita que empezamos a usar cada vez más, el ChatGPT. Un estudio que mostraremos ahora ha visto que el último ChatGPT, el 4, discrimina por raza y género según el nombre de los usuarios en el 0,1 de las interacciones. Pero ha mejorado mucho, porque el anterior, el GPT-3 Turbo, discriminaba en el 1% de los casos, que esa es una barbaridad. Y me diréis, ¿solo el 1% y te quejas? Bueno, sí, el 1%, pero hace nada que miré, ChatGPT estaba teniendo 200 millones de consultas semanales, pero seguro que desde que lo he mirado hasta ahora ya ha crecido. Entonces, si 200 millones de personas reciben una información sesgada respecto al género, es mucha gente que está siendo informada en algo de manera no correcta. Entonces, tiene su importancia.
Este equipo de la Universidad de Nueva York, dirigido por Mizna, ha visto que ha encontrado sesgos raciales y de género en OpenAI, Anthropic, Google y Meta. En todos los modelos lingüísticos que utilizan ellos, en todos ha encontrado sesgos. Suponen algunos como muy, digamos, optimistas, yo ni siquiera comparto eso, aunque yo no sé de inteligencia artificial, no puedo opinar, pero suponen que como ahora trabajamos mucho con los chatbots, resultado de nuestra interacción, de lo que nosotros le decimos, van a mejorar bastante el contenido. El que ChatGPT haya pasado del 1 al 0,1 indica que la propia OpenAI, que es la del ChatGPT, está preocupada por esto y no quiere tener esos sesgos. Esos datos los ha proporcionado OpenAI, lo del 0,1 y el 1, es decir, que no es alguien, ni siquiera es el Mirza, pero Mirza es la propia empresa que ha reconocido que tiene eso, pero también nos indica que está intentando mejorar y está intentando no ser sexista y racista. Eso parece. Yo soy muy escéptica también en eso. Y ahora, y creo que con esto acabo, porque si no, no hay manera, los macromodelos de lenguaje. Es que esto a mí me parece que tiene peso. No sé si estáis saltando que son macromodelos de lenguaje, yo no voy a dar una lección ahora de eso, pero los macromodelos de lenguaje más importantes son, y esta es una divina adivinanza, los Generative Pre-trained Transformers. ¿Qué es eso? Os he puesto en cursiva, no, en negrita la letra primera. GPT. GPT. Los GPTs y los otros, ahora los de los chinos y todos esos, lo que son modelos macromodelos de lenguaje. En inglés le llaman Large Language Models. Estos se construyen, se han comprometido a construirse siguiendo los principios de Asilomar. Están construidos con esos principios. Sin embargo, en un estudio que ha hecho este que veis aquí abajo, este estudio también en PNAS, en este estudio han hecho un análisis de 8 modelos. 8 modelos son el ChatGPT de AI, el de Meta, el de Google, etcétera, etcétera. En 8 modelos. Han mirado 4 categorías sociales: raza, género, religión y salud. Y han aplicado esas 4 categorías, las han cruzado con 21 estereotipos. Y, por ejemplo, raza y criminalidad, raza y armas, género y ciencia, edad y negatividad. Y han encontrado que tienen efectos considerables en las decisiones discriminatorias, pese a que la intención del algoritmo era no discriminar. Es decir, nadie intentó hacer un algoritmo que discrimine, pero ya explicamos antes cómo, sin querer en la construcción, el poder, la clasificación, etcétera, afecta. Dado el creciente uso de estos modelos, claro, lo sabemos todos, porque a ver quién no usa ya estos modelos generativos preentrenados y que transforman, los sesgos en su comportamiento pueden tener consecuencias significativas para las sociedades humanas, porque nos pueden contar que el mundo es lo que el mundo no es. Y como aprendemos de ello, pues vamos a creernos que el mundo no es como es, más allá de las fake news y todo eso. Vale, el final es, yo hice una pequeñita investigación, muy pequeñita, el título es ese: hombre es a mujer como inteligencias a lucirse. Hice una investigación tan pequeñita que nada más, no le llamo investigación, sino una prueba de concepto, porque trabajé con la Wikipedia. En mi ordenador no me daba para analizar la Wikipedia entera, entonces con la mitad de la Wikipedia. Analicé media Wikipedia, 28 millones de palabras. Eso es muy poquito para trabajar con Big Data. A mí en sociología, que trabajo con 14 entrevistas, claro, 28 millones de palabras es mucho, pero en inteligencia artificial eso no es nada. Utilicé algo que es un algoritmo que se llama Word2Vec, no viene a cuento. Hice un análisis de, mi algoritmo lo que hizo fue leer 12 veces la Wikipedia en castellano de adelante a atrás y otras 12 veces de atrás adelante.
porque hay diferencias, en fin, una cuestión de que trabajan así, leyendo de adelante a atrás y de atrás adelante. Vale, y yo encontré al menos 3 tipos de sesgo. Os muestro nada más el sesgo por incongruencia semántica para que veáis el escándalo. El algoritmo que yo puse es exactamente eso que os digo, hombre es a tal cosa como... Este algoritmo es París es a Francia, como Pekín es a... Y tú le pones esto y el algoritmo siempre acierta, lo hace todo bien, pero cuando le dices hombre es experto como mujeres a sabelo todo. Hay un cierto matiz, ¿verdad? Hombre es a fidelidad como mujeres a obediencia. Hombre es a trabajo como mujeres a madre, desmáyense. Hombre es a rey como mujeres a hija, mujer y esposa. Aquí he puesto 3. En todos los casos me ofrece 6 por un lado y 6 por otro respuestas. Pero en este caso, y nada más he puesto una, pero lo he puesto simplemente porque es mi percepción. Es que yo creí que lo de rey funcionaría. Creí que la Wikipedia tendría reinas, pero se ve que muy poquitas. Y me ha escandalizado, ¿no? En las 12 palabras que me ofrece de respuesta, ninguna es reina. Hija, mujer y esposa. ¿Qué tiene eso que ver con...? Vale, en fin. Hombre, esa inteligencia como mujeres a lucirse. Ya está, ¿para qué vamos a seguir? Bueno, lo dejamos aquí. Perdonad porque me haya alargado, pero no sabía cómo cortarme a mí misma. Muchísimas gracias. No podía. Es que la gente tiene además tareas, es que no puede ser. Sí. A ver si te puedo oír. Te ha impresionado, ¿eh? ¿Y si no me acerco? Bueno, muchas gracias por la charla. Respecto a este último caso, ¿probasteis a hacerlo al revés? Sí. Porque, claro, sí, mira, no he puesto un ejemplo equivalente a este, porque desgraciadamente, seleccioné 100 palabras para aplicar hombre es a, mujer es a, es decir, las mismas cosas. Hombre es a experto, mujer es a experta, hombre es a fidelidad, mujer es a fidelidad. Y resulta que me daban resultados nulos casi siempre. Porque las mujeres no somos, de alguna manera, no somos reyes, porque ¿no ves que no somos reinas? Pues entonces tú le preguntas, mira, vamos a ver un ejercicio para que veamos el siguiente. A ver, mira, las salidas, cuando haces un trabajo de Word2Vec, son así. Hombre es a mujer, hombre es amor, como mujer es a madre, hija, pareja, hijos, esposa, hermana. A mujer es amor, como hombre es a espíritu, Dios, mundo, deseo. Fijaos que 2 cosas pasan. Mujeres a cosas que son terrenales, físicas, concretas. Las mujeres, y eso es en todas las respuestas, las mujeres son cosas muy prácticas, muy pragmáticas, muy de andar por casa. Y luego son cosas, muchísimas respuestas familistas. Las mujeres estamos definidas por la familia. Eres madre, fíjate, amor de madre, amor de hija, pareja, menos mal, más hijos, esposa, hermana. Mientras que los hombres, una cosa tan rara como mujeres a amor, el amor, ¿qué es un hombre cuando mujer es amor? ¿Qué te parece? Espíritu, Dios, mundo, deseo. Entonces, fíjate, empezamos por la última. Amor con deseo. De ningún modo estos tienen deseos. Pero las otras 3 son elevadísimas, son abstractas. Los hombres pertenecen al mundo de lo abstracto, de lo universal, de lo genérico. Entonces, no puedes dar un ejemplo de esos porque es que no hay manera. Salían cosas, pues eso, peores aún que estas. Entonces, el ejercicio lo hicimos doble en los 2 sentidos.
Muchas gracias por la ilustración. Yo he observado dos aspectos diferentes en la manera de ver la investigación y la ciencia desde el punto de vista sociológico del que hacemos nosotros, porque el sesgo en sociología obviamente es terrible y puede conducir a... Pero el sesgo que tú has descrito como el primer instinto de clasificación, de decisión rápida, es esencial. Entre los físicos, entre los que me cuento, el típico ejemplo es, supongamos, una vaca esférica. Eso es la simplificación imprescindible en la ciencia. La ciencia no trata de descubrir la verdad, sino de explicar la observación y punto. No tienes que ser demasiado soberbio. Entonces, asumir que una vaca es esférica es perfectamente lógico cuando desconoces la mayoría de los detalles de las vacas, y conduce a resultados muy sorprendentemente buenos en general. Por tanto, el sesgo y la simplificación son muy útiles en general, y en física imprescindibles. Y respecto al problema que nos muestras finalmente, el Word2Vec es un método que esencialmente compara la distancia entre palabras en los textos de los que disponga. Y los textos de los que dispone Wikipedia son los documentos históricos de siempre. Si esto lo hubieras hecho en el siglo XI, el resultado sería mucho peor, porque, vamos, las preguntas que pone son de las en las que más el sesgo tiene que ver. Y por tanto, no nos debería extrañar que el hombre esté equiparado al espíritu, a Dios y al mundo, porque en la mayoría de la historia de los hombres los documentos han reflejado esos hechos. Y por tanto, es simplemente natural. Lo que necesitamos es crear muchos documentos que conciencien y generen un espíritu que sea distinto de ese. Empiezo por esta segunda cosa, que además me resulta más fácil. Tienes toda la razón. De hecho, la Wikipedia es consciente de que es muy sexista y hace todo lo que puede o todo lo que se le ocurre para cambiar. Y hace, por ejemplo, editatones o wikitones, o no sé cómo le llama, en el que convoca a gente, por ejemplo, a presentar figuras femeninas y cosas de este tipo. Es decir, que trabaja en esa dirección. Eso es exactamente así. Pero el asunto... Y tiene más defectos. Por ejemplo, yo algunas de las respuestas que me dio no podía interpretar a veces ninguna de las salidas que me daba. En las de mujeres A como hombres A, y tuve que buscar hasta que caí en la cuenta, y entonces busqué a un chico de 20 y pocos años y me dio pistas de qué era todo aquello, y eran nombres propios de gente que pertenece al tipo de películas o de series que ve la gente de en torno a 20 años. Algunos eran de pornografía y otros de películas como Juego de Tronos o cosas así. Entonces yo no he visto Juego de Tronos, no sé ni Star Wars, entonces no me sé los personajes. Y entonces eran nombres de esos personajes. O tampoco conozco a las actrices porno, y también me salían de cuando en cuando. Cuando yo preguntaba, mujeres ambajadora como no sé qué, y me salía una actriz porno. O hombres embajador como mujeres A, y salía cosas así. Entonces, es decir, no solamente tiene estos defectos. Así que, efectivamente, la Wikipedia es el producto de quien la hace. ¿Quiénes mandan más artículos a la Wikipedia? Hombres jóvenes. Entonces responde a lo que los hombres jóvenes escriben y se interesan. Así que es exactamente así. Pero el problema es que nosotros usamos Wikipedia continuamente. Es nuestra fuente de información. Y esa fuente de información está tan sesgada como estamos cualquiera de nosotros que metemos datos sesgados. Ese es el asunto. Parte buena. El algoritmo que yo he utilizado, Word2Vec, puede servir para alterar las conexiones subterráneas entre las palabras, las conexiones entre las palabras, para, manteniendo la apariencia, cuando tú lo lees la misma, no te cambia el texto, pero cambiar las conexiones. De tal manera que aproximadamente un 80% de los sesgos, tanto de género como de raza, se pueden eliminar. Pero es costosísimo, en tiempo y en dinero.
Porque utilizar Word2Vec no es nada costoso. Esta es de libre acceso, es de Google, es un algoritmo de Google y lo puedes utilizar. Y te cuesta muy poquito. Una vez que diseñas el trabajo, a mí leer mi ordenador, leer la Wikipedia 12 veces, 12 y 12, toda la wiki 24 veces, tardó del orden de 5 minutos, no tardó más. Así que es muy fácil de usar. Pero a cambiar los enlaces subterráneos, porque esto se nidifica, cambiar los enlaces subterráneos cuesta bastante dinero y bastante tiempo, entonces no se hace. Ya, pero aún así, el problema son los datos de partida, porque aunque tú escribas la Wikipedia sin una perspectiva de género, los hechos que documenta es que habla de reyes y de guerras entre reyes y de castillos, y entonces no puedes alterar eso. Las reinas eran una cosa secundaria y las infantas y las hijas y los herederos masculinos eran siempre lo relevante. Entonces, no hay manera de documentar eso sin cambiar la historia. Bueno, lo que tenemos que hacer es aprender eso y cambiar la historia futura. Por ejemplo, pero de todas maneras hay mucha historia sin escribir porque ha estado protagonizada por mujeres. Yo soy de León. En León hemos tenido un número bastante elevado de reinas que tenían unos reinos muy chiquitos, pero reinas y reinas importantes. Alguna de ellas se subió al caballo y fue delante de sus huestes, venció al enemigo y el rey de al lado tuvo que besarle de rodillas, besarle al borde del manto, etcétera, etcétera, de las que nadie sabe nada. Es decir, no solamente es cierto lo que tú dices, pero si bien no somos como las verdades esféricas de la física, pero nuestra historia, sabemos de la historia lo que nos han contado por lo general los historiadores, y que de todas maneras la historia la escriben los vencedores, y eso es cierto. Entonces, lo que hay en la Wikipedia no es todo lo que hay. Por eso quieren ampliar el tipo de personas que lo escriben, porque ya te digo, yo con mi edad y mis conocimientos y mis gustos no puedo interpretar parte de los resultados, lo cual indica que la gente de mi generación no escribe lo bastante para que yo encontrara el peso de las cosas que yo escribiría fuera tan grande como el peso de las cosas que escriben los hombres de menos de 40 años. Así que el peso de hombres de menos de 40 años en la Wikipedia es enorme. Y eso se nota. Entonces, y eso va como todo. Y en lo de física no puedo contestarte, pero cuando se trabaja con cuidado, y la física y todas las ciencias de los materiales es a las que menos pertinente es el análisis de sexo y o género, porque lo que trabajáis no está sexuado. Entonces, al no estar sexuado, solamente, en la mayor parte de los casos, solo es pertinente hablar del equipo, por los sesgos inherentes que derivan de que quien investiga sea hombre o sea mujer. Eso funciona. Y también porque fuera del laboratorio las mujeres y los hombres tienen roles sociales y probablemente haya que hacer tratamientos y arreglos que consideren las peculiaridades sociales en las que los roles que desempeñan en la sociedad las mujeres y los hombres, y sobre todo que no los desempeñen también en el laboratorio. No vaya a ser que los hombres sean los que firman siempre primero y último y las mujeres van en medio del bocadillo, que también pasa. Varias cosas que habría que comentar por ahí. Pero efectivamente, la gente de materiales es exactamente la gente para la que menos pertinente es, en la purita investigación de cada día, lo de los sesgos el sexo y el género, porque no tiene casi nada de lo que estudiáis es sexuado. Pero el asunto es lo que he explicado antes, la aplicación de lo que investigáis. Y a menudo la implicación de lo que investigáis puede afectar a seres sexuados, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero de hecho, a menudo la gente que presenta, como ahora la normativa europea y la normativa española ya exigen que incluyas cuando presentas un proyecto, que prestas atención a las cuestiones de sexo y a las cuestiones de género, gente que no trabaja con seres sexuados tiene que hacer un esfuerzo adicional para convencer a quien le evalúe de que lo suyo no tiene nada que ver con el sexo ni con el género. Porque hay cosas, a mí me pidieron
que colaborara con un equipo que estaba liderado por una señora polaca, la que no conocía, una catedrática de geología, porque presentó un proyecto, era Horizonte, el anterior al nuestro, Horizonte 2020, un proyecto de geología, se lo tiraron porque no había considerado las cuestiones de sexo y género. Yo no vi el proyecto, yo no sé nada de geología y no quise participar en ese caso porque estaba desbordada. Pero la Comisión Europea entendió que esa investigación geológica, que ya ves, las piedras y esas cosas que estudian, esa investigación geológica a algo le pasaba, ahora casi siento no haber participado porque me habría enterado, y algo le pasaba que tenía que ver con el sexo y podría tener que ver con el sexo. Vamos, se me ocurre una cosa, pero no tiene por qué ser cierta. Por ejemplo, el granito, que es una piedra. Claro, a nadie se le ocurre que el granito tiene sexo, ¿eh? Nadie va a estudiar el sexo del granito. Pero el granito emite un gas, radón creo que se llama el gas que emite. Yo no tengo ni idea, pero alguien cuando construye una casa de granito ha pensado, ha estudiado si los gases radón esos afectan por igual a mujeres, a hombres o a criaturas en proceso de crecimiento o a mujeres embarazadas, por ejemplo. A lo mejor tiene sentido. Seguro que no se ha hecho. Seguro que nadie ha mirado si el radón afecta a los seres humanos de manera diferente. Entonces, claro, si tú haces un estudio geológico sobre el radón, sobre los yacimientos de de granito y de granito en España, pues claro que sí, tienes toda la razón, no hay duda, es que es objetivo como la piedra de granito, de objetivo, pero hace cosas. Entonces hay que mirar en muchos estudios físicos si eso que está estudiando, la mayoría yo estoy segura que no, pero puede haber aspectos de algo tan así, algo como el granito o como el grafeno, como el carbono o como lo que sea, el polímero no sé cuántos, que hay que mirarle a ver qué pasa con él después. Esta es la única cosa. Ahora, por supuesto, nada que ver con las ciencias sociales y las humanidades y las ciencias de la vida. Es decir, no es la sociología, es todas las ciencias sociales, porque la historia se cuenta como sea, todas las ciencias de la vida, porque si no utilizas el sexo como variable biológica, no te vas a enterar de muchísimas cosas. Y no se hacen los estudios médicos hasta ahora, en Estados Unidos y Canadá desde 2016, y en la Comisión Europea exigir, se ha empezado a exigir en Horizonte Europa, 2020. No, en Horizonte 2020, 2020. Se ha empezado a exigir que las investigaciones que se hagan, que se financien con dinero europeo, se tienen que tener en cuenta todos los sexos en presencia, se utilicen animales enteros, ¿cómo se llama esto que tenemos dentro? Órganos, animales, órganos, células, sí, animales, órganos, células y tejidos. Es decir, no solamente cuando estudias a un ser humano completo o a un ratón completo. El completo, si analizas un órgano, si analizas solo células y si analizas tejidos. Pero esto es recientísimo, lo cual quiere decir que casi todo lo que sabemos de cómo funcionamos los humanos, cómo enfermamos, cómo nos curamos, qué nos estresa, qué nos alivia, todo eso no tenemos ni idea, solo sabemos lo que les pasa a los hombres. No sabemos de las mujeres porque no se les había ocurrido ni en preclínico ni en clínico pedir que tuvieran en cuenta los sexos. Y está siguiendo ahora mismo. Me he saltado una transparencia que indica cómo se han hecho todas las publicaciones que se han hecho de COVID, sobre cómo se ha enfermado un COVID. No llega al 5% de las publicaciones en las mejores revistas, las mejor calificadas, el cuartil que nos gusta, en todas esas no llega al 5% las que han desagregado por sexo a las personas que han padecido COVID y después de desagregarlo han hecho un análisis comparado entre mujeres y hombres y han sacado conclusiones relativas a las dos cosas. Algunos han desagregado y con eso se ha acabado, luego no lo han analizado, pero que hayan hecho un proceso entero, desde la entrada de datos paralelo, números similares de mujeres y hombres, todo el análisis y las conclusiones, teniendo en cuenta hombres y mujeres, 5%. De las que han sido publicadas, las que no tenían nivel ni para estar publicadas, vete tú a saber. Pero vamos, bien claro, ya. Sí, yo no tengo prisa en la vuestra, porque hasta las 7:40 no cojo un tren para volver a Valencia.
¿Ya lo he contestado? Ah, no. ¿Sí? No se oye nada. Espera que me acerque porque... Ah, no oigo nada bien. De ir a mirar en un sitio, bueno, pues que entiendes que es oficial, que es información fidedigna, y aún así, pues no. Hay que siempre contrastar y mirar varias fuentes. O sea que hay sesgos por todas partes de todos tipos. Cierto. Muchas gracias por la presentación. Cierto, cierto. Pero nos importan los nuestros, los que cometemos nosotros, a mirarnos, a ver cuáles cometemos. Esa es lo que nos importa para hacer mejor ciencia. Sí. A ver, tenemos una mesa reservada para comer a las 3, o sea que hasta las 3 podemos estar aquí tranquilamente, pero bueno, que sí. Vale. Muchas gracias por la charla, me ha parecido súper interesante. Está claro que la historia es la que es, la sociedad ha evolucionado como es, y tampoco creo que sea imprescindible trastocar todo. Creo que sí que hay que sacar a la luz muchísimas roles de mujeres en todos los ámbitos, pero bueno, lo que me preocupa más es actualmente, porque yo la sensación que tengo es que hay una deriva hacia retroceder, más bien. Entonces, como socióloga, es lo que te quería preguntar, ¿cómo veías esa deriva? Parece ser que sí, todo indica, y tiene que ver con la inteligencia artificial bastante, todo indica que se están utilizando las redes sociales, porque es muy facilito hacerlo, las redes sociales para difundir información muy tendenciosa. Entonces, sabemos en sociología de toda la vida y en psicología una cosa que se llama el sesgo de confirmación, que es que la gente buscamos a gente que se parezca a nosotras y a gente que diga algo parecido a nosotras. De hecho, nuestro círculo de amigos e incluso nuestro círculo familiar, a menudo si tenemos una familia un poco grande, hay gente de la familia con la que apenas te tratas, no has tenido ninguna guerra con ellos, pero sabes que son tan distintos a ti que no te tratas. Y a lo largo de la vida hemos ido eliminando amistades que no se parecen mucho a nosotros. Es decir, tenemos esta tendencia a juntarnos con la gente que se parece a nosotros. A esto en psicología social lo llaman sesgo de confirmación y a nosotros también. Entonces, parece ser que el sesgo de confirmación ahora es abrumador. Tú nada más entras a buscar datos y a buscar información y nada más te tratas con aquella gente que coincide contigo. Cuando empezó, bueno, hay estudios además que indican que el número de amistades, personas conocidas bien, para el que tenemos capacidad los humanos, es en torno a 110. No tenemos capacidad para más. Entonces, esa selección de los 110, a quien puedes tratar, conocer, contar con esa gente, etcétera, etcétera, en grados muy diversos, porque en la cola del 110 está alguien que a lo mejor llevas 3 años sin saludarle, pero bueno, hasta ahí, y otra gente se queda con 5, no quiere decir que todos gastemos a los 110, es los más sociables de nosotros, parece que pudiéramos llegar ahí. Entonces estos 110 los has seleccionado de manera que se parezcan muchísimo a ti, muchísimo. Y entonces en el pasado, antes de que la inteligencia artificial, léase redes sociales, estuvieran al alcance de nuestras yemas de los dedos, tú eras una tía muy rara, pero estabas en tu pueblo, en tu pequeño pueblo. Y en tu pueblo no había ningún otro tan rara como tú. Y yo vivo en Australia, soy igual de rara que tú y tengo las mismas rarezas, y vivo en Australia. Entonces tú y yo nunca teníamos posibilidades de juntarnos, pero ahora que si tú escribes en internet tus rarezas y yo te encuentro, digo, un arma gemela, me uno a ti, y así, y en cuanto seamos unos poquitas de raras,
Ya podemos crear un grupo, ya podemos hacer presión y ya podemos dar una información que tengamos. El movimiento este de los incels, alguien, ¿sabéis, no? Célibes involuntarios. Son, pues eso, tíos, muy, yo diría machirulos, es decir, que la antigua virilidad dominante, seguimos teniendo una masculinidad hegemónica muy notable, pero la masculinidad hegemónica de la época más, en fin, más detrás de nosotros, bueno, pues ahí ha salido un grupo que se llaman célibes involuntarios, incels, que son jóvenes, sobre todo hombres relativamente jóvenes, verdaderamente enfadados porque las mujeres pues no se le derriten y te miran y te dicen, chica, ven conmigo, y tú te vas con él a la cama inmediatamente. Entonces están enfadados porque no les resulta fácil llevarse a las chicas con ellos. Y entonces creen que es el movimiento feminista y no sé qué otras moderneces que ha explicado que las mujeres tenemos derecho a ir diciendo que no por ahí a quien se nos ocurra. Y entonces se enfadan muchos. La primera vez que yo les encontré a estos fue, seguramente no os acordaréis, hace, yo tampoco sabría decir cuántos años, 15 o algo así, que alguien un sábado en una calle comercial de Toronto, un tío con una furgoneta atropelló a no sé cuántas personas, casi todas mujeres. 10-12. Muy bien. Pues este tipo era uno de esos. Sobre todo hacen compras y los sábados, mujeres y jovencitas y no sé qué. Y entonces, como estaba tan enfadado con las mujeres, decidió matarlas. Porque, siendo como somos todas unas putas, ¿por qué le decimos a él que no? Este es el planteamiento. Entonces, si ese estuviera él solito en Toronto y no se lo pudiera contar a nadie, seguro que no es así. Entonces, hubo gente que investigó, la policía la primera, claro, y encontraron que estaba dentro de una red en las que eran muy pocos, pero las cosas que se decían todas eran esas. Se decían a sí mismos, oye chicos, es que no se puede soportar esto, es que las chicas no nos hacen ni caso, es que están todas pervertidas, tienen la cabeza estropeada. Y entonces se dieron ánimo y luego cuando atropelló, no veas cómo les aplaudían. Hiciste lo que tenías que hacer, es sostener un par, etcétera, etcétera. Entonces, esto se puede hacer ahora gracias a las redes. Y combatirlo es enormemente difícil, porque una vez que un muchacho que está, pongamos estos chicos, que no tiene, que tiene pocas habilidades sociales, que no tiene gracia para ligar, que le encantaría tener una novia y no la consigue, entonces está enfadado, está quemado. ¿Qué pasa con las chicas? Si lo ha intentado con media docena, sale todos los sábados, se pone guapísimo y no hay manera, acaba pensando que es que las chicas no somos buena gente, porque él no somos buena gente, ¿no? Y entonces empiezan a desarrollar ahí, pues eso, lo mismo pasa con los inmigrantes. Si tú eres una persona que has tenido problemas en los estudios, que no consigues encontrar trabajo, que si lo consigues te despiden porque no haces las cosas como toca o por lo que sea, o porque entras a trabajar en ámbitos en los que se cierran, porque ya estamos, la gente poco cualificada cada vez tiene menos posibilidades de empleo, porque desaparecen los empleos poco cualificados y están apareciendo otros más sofisticados. Esa persona está resentida y entonces encuentra que, por ejemplo, la población migrante le quita empleo. Normalmente los empleos que tiene la población migrante no suele ser lo que la población nativa querría tener, pero desarrollan eso. Y si hay pongamos un grupo social, un partido político, una asociación deportiva, la que sea, que anima a decir eso, o que le insulta y le llama mono a un futbolista porque es africano, y esto pasa, y esto sale en todos los medios de comunicación, pues yo puedo empezar a pensar que los africanos están más cerca de los monos que yo, y entonces yo me merezco cosas. Es decir, yo me merezco. Y si no me lo da el mundo, pues entonces me enfado con el mundo. Entonces, si... por poner un ejemplo que está ahora mismo todos los días, si América ha perdido espacio en el mundo mundial, entonces ahora lo que tengo que hacer es machacar al resto y hacer América grande como fue después de la Segunda Guerra Mundial. Es que ha cambiado la situación, ¿no es verdad? Que alguien sea malo por ahí. Es que ha cambiado la situación y resulta que América era la única que teníamos con un poder industrial y armamentístico tremendo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino detrás, y ahora resulta que hay otros que han hecho un camino parecido y encima muy rápido. Entonces,
Pero ¿qué pasa? ¿Culpamos a los latinos que van a América, a esa América, a hacer los trabajos de recogida de la fruta en California, que no la recoge ningún estadounidense? Y con las mujeres lo mismo. Entonces es este proceso alimentado, se está produciendo, lo que está viendo la gente que estudia esto. Yo no estudio ese tipo de cosas, pero están viendo eso, que es un proceso que se alimenta porque se pueden poner en contacto grupos que antes no se podían poner en contacto. Y entonces crece, se está haciendo un odio y resentimiento, porque la palabra clave aquí es resentimiento. Resentimiento contra gente que no son los culpables de tu situación. El que a ti no te quieran las chicas tiene que ver contigo probablemente, no tiene que ver con las mujeres. Y así, y el resto de cosas. Y que tú no encuentres empleo no tiene que ver con que las mujeres estén más cualificadas, no tiene que ver con las mujeres en general. Es que tú no estás cualificado y hay no sé cuántas mujeres que lo están. Entonces, ese es el procedimiento. Pero sí, está pasando eso, al parecer. Entonces, bueno, hay que intentar formas de desmentirlo, como tú decías antes con la Wikipedia. Hay que intentar escribir en la Wikipedia cosas, pero de momento lo que está pasando es lo otro. Bueno, yo creo que ya sí que vamos a darle las gracias a Capitolina. Gracias.